Vamos con la masacre de Texas, que es el tema violento por excelencia que está recorriendo el mundo. Habló el Papa, habló el presidente de los Estados Unidos, chicos muertos, docentes muertos. Y Darío Misraji trae novedades porque parece que están denunciando que la policía actuó tarde, Darío. Hay muchísimos cuestionamientos al accionar de la policía, Eddie y Marce. A ver, en principio tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué se va conociendo con el correr de las horas? Primero, que el tirador, Salvador Ramos, ingresó a la escuela primaria de la localidad de Uvalde sin ningún tipo de restricciones. Que la puerta estaba abierta, que pudo entrar sin ningún problema y que estuvo entre 40 minutos y 1 hora adentro de un aula atrincherado disparándole a los niños. Recordemos, 19 niños y 2 docentes fueron los asesinados. Entonces, empezaron a haber muchas preguntas. ¿Por qué la policía no actuó antes? Porque hay un protocolo muy claro. Antes, hace 20 años, el protocolo era que, por ejemplo, tenía que esperar la policía, acordonar el lugar, esperar que lleguen los SWAT. Desde hace unos 20 años, el protocolo cambió y es, ni bien llega la policía, tiene que entrar e ir a buscar al criminal. Miremos, si les parece, las imágenes que tenemos, sí, y después lo seguimos conversando. No te bajaron la voz, güey. ¿Qué me vas a disparar, güey? Te digo, te para los pelos esto. Darío, para entenderlo bien, estos son padres de los chicos que están siendo asesinados mientras están ocurriendo los hechos, pidiendo que la policía entre. Exactamente, porque claro, imagínate, empiezan los tiroteos, disparos, se entera todo el mundo, empiezan a notificar a los padres. Media hora ya había transcurrido, los padres ya estaban todos, los que podían y estaban en las inmediaciones, afuera de la escuela. Y veían que la policía estaba acordonando el lugar y no ingresaba. Entonces les empiezan a decir, entren, por favor, entren. Algunos padres diciéndole, dame un chaleco que entro yo. Porque no puede ser que no estén entrando. Bueno, incluso se escuchan voces en español, viste que hay mucho hispanoparlante. Son los padres que están desgarrados porque fueron anoticiados de lo que estaba pasando. Saben que imagínate, Marce, saben que sus chicos están en esa escuela, no saben si están vivos o muertos, saben que hubo una cantidad descomunal de disparos, entonces es la desesperación de unos que están devastados y los otros que están diciendo, por favor, actúen. Bueno, es insólito. Es increíble, es incomprensible. En un país en donde justamente la policía nunca creo que le tiemble el pulso para accionar, y que donde hayan tardado más donde de... se sabe que acusan de algo que se le va la mano, ¿no? Exactamente, estamos acostumbrados a escuchar lo opuesto. Está Adri Sack desde Atlanta para darnos un poco de contexto a esta situación lamentable que vimos retratado recién, Adri, en imágenes desesperantes. Así es, Marcela, Eddie y equipo. Sí, lo que estábamos viendo justamente recién son videos que han difundido los propios familiares, donde, como bien apuntaban, lo que querían hacer era que interviniera la policía, que, como se ve en algunos de estos videos, está realmente fuertemente armada, con armas que podría haber confrontado tranquilamente a Salvador Ramos. Y también los propios padres, algunos de ellos también estaban armados y querían ingresar para parar la masacre. O sea, una justicia por mano propia incitada por la inacción policial. Es que no sabían qué hacer, claro, exactamente, es porque seguían escuchando los disparos. Entendible en el marco de la desesperación. Contame concretamente
reforzame desde Estados Unidos cuál fue la explicación oficial de la propia policía por haber demorado tanto. Bueno, la policía hace 1 hora y media terminó con una larga conferencia de prensa en la que intentó enmendar el relato, ¿no? Ellos insistían en que sí lo habían confrontado a Ramos, por lo menos verbalmente. Cuando Ramos entra al colegio, había un patrullero con 2 policías que estaban ahí de manera permanente y que cuando ingresa Ramos, uno de los policías le dispara. A lo que Ramos le responde y el policía se va hacia afuera porque consideraba que no estaba en igualdad de condiciones y piden refuerzos del Grupo Especial de Tareas, algo así como si fuera la Brigada Halcón en la Argentina. Sí. Bueno, un grupo especial armado para enfrentar estas situaciones y este grupo demora y cuando llega justamente también demora en ingresar. La policía se defiende, dicen que actuaron rápidamente, pero acá se descuenta que cuando termine el funeral, ahora están en la vigilia, van a empezar los funerales de todos estos, de los 19 chicos y los 2 maestros. Cuando termine esto va a haber acciones legales contra la policía, es lo más probable. Nadie está conforme con cómo actuaron. Es demasiado tiempo, los 55 a 60 minutos que estuvo en libertad de acción este muchacho finalmente abatido, Salvador Ramos. Sí. Te consulto, ¿puede tener que ver esto con que es un municipio chico, 16.000 habitantes, que por eso la policía quizás no estuviera preparada? Porque la verdad es que es llamativo porque se supone que todas las policías ya deberían estar entrenadas porque estos eventos son recurrentes. Estaban entrenados, estaban armados los 2 policías que estaban en la puerta y sin embargo no actuaron. Ahora están tratando de enmendar el relato. Especulan algunos que con los vacíos que hay en los videos que no llegaron a tomar los familiares, ni en las cámaras de seguridad que no había en el interior del colegio tampoco, pero lo cierto es que llama mucho la atención la libertad con la que actuó el tirador, que además tenía balas fragmentarias. Eso es el miedo que les daba, se daban cuenta de que eran estas balas que una vez que ingresan a su blanco, en este caso a los cuerpos de las personas, se dividen en muchos fragmentos, rompen huesos y están preparadas para matar instantáneamente, a punto tal que varios cadáveres tuvieron que ser identificados con ADN. Imagínense ustedes la escena de lo que tremendo. fue. O sea, Adrián, perdóname, Dari. ¿Podría haber sido esto muchísimo peor si los padres se metían tal cual algunos querían hacerlo? ¿Se sabe si alguno de esos padres, sabiendo lo que estaba pasando dentro, estaban también armados? Si se sabe, mirá, estaban armados, sí. De hecho, se habían ofrecido, pero la mayoría de los padres eran padres que querían entrar, en inglés se dice storm, lo que sería como atormentar el lugar, embarrarle la cancha al tirador, aunque sea porque se daban cuenta de que no se detenía. Ese es el tema, aparte, ¿no? sus padres, realmente, así que imagino la desesperación de un papá ante esa situación y al ver la inacción policial. Veremos cuál es la explicación oficial, todavía no ha llegado. Quiero preguntarte, Adri, por los dichos de la madre de esta persona que se cobró 21 vidas, en horas nada más arrancan los funerales. Dijo que su hijo no era un monstruo. Sí, exactamente. La madre, que bueno, había sido internada en varias ocasiones por adicción a las drogas, no podía aceptar la versión incluso de que le había disparado a la propia abuela. No lo creía y después la retiraron de escena como para que no siguiera declarando y para protegerla. Pero realmente no podían entender qué era lo que pasaba. Este chico había tenido antecedentes por problemas de conducta, pero no habían sido severos y no había sido nunca evaluado por psicólogos ni por psiquiatras. Entonces no había antecedentes al respecto, aunque fue más la desidia y el abandono por parte de sus padres. Bueno, el padre ya había fallecido, por parte de sus abuelos, que poco pudieron hacer. Bueno, él lo que se sabe es que mantenía por redes sociales contactos con varias personas, pero sobre todo con una chica que quería ir a conocer a Alemania, a la que le había mostrado justamente las armas que tenía, sobre todo el cargador con estas balas fragmentarias, pero que tampoco podía hacer mucho, estaba lejos y no le terminaba de creer lo que estaba haciendo, ¿no? Pero ¿sabés, Marcela, qué es lo más desgarrador? Es la que sería la víctima número 22. Hoy se conoció que el marido de una de las 2 maestras de Irma García, que se llamaba Joe García
murió de la peor manera que puede morir un ser humano, que es de tristeza. Claro. No pudo soportar perder a su esposa, con la que había estado casado 24 años, desastre. y dejaron 4 hijos huérfanos. Ay, Dios mío. Un Fue desastre, realmente Adri. un desastre que no tiene fin. El relato que nos estás dando habla de una crudeza terrible y uno no puede dejar de pensar si estas situaciones pueden evitarse. Ya hicimos acá con vos una discusión sobre qué se exige a la hora de comprar armas. No volveremos sobre eso porque sabemos que hay una situación política que se niega a tratar este tema. Ahora, ¿qué hace el Estado que propicia de manera indiscriminada que después de los 18 años cualquiera, sin un rigor o una pericia psiquiátrica, pueda acceder al armamento? ¿Qué hace con las víctimas? ¿Qué tipo de ayuda se le presta? Bueno, hasta ahora ha venido más ayuda por parte de privados. Por ejemplo, las funerarias no van a cobrar el funeral a los familiares de las víctimas. Fue el gesto más grande que se tuvo. Vino más de individuos, de hacer colectas para justamente los familiares de las víctimas, para los chicos que quedaron huérfanos, y eso va a seguir. Pero por parte del Estado, ¿sabés qué tenemos? Por ahora declaraciones, por ahora intención por parte de cierta ala progresista o antiarmas de hacer leyes para parar este tipo de masacres. Pero ¿sabes qué pasó? Los senadores se van de vacaciones, empiezan con el receso de verano que comienza en días, y la ley que está para reformar esto, para limitarlo, queda frisada por varias semanas. Para cuando Te cuento vuelva. una cosita más. Déjame que con esto que te pregunta Marcela, una precisión, porque yo no puedo creer nada de lo que está pasando, pero bueno, es creer o reventar. Yo voy a una armería, soy ciudadano americano, voy a una armería cualquiera, y esas municiones fragmentarias que te destruyen en pedazos, ¿me puedo comprar una caja? Sí, claro. En los estados en los que no lo podés comprar directamente, podés comprarlo por detrás del mostrador. Te llevan a la trastienda y ven qué hacen, o te indican quién te las puede vender. O sea, llegamos a ese nivel. Hay estados como en Nueva York, que está mucho más regulado, que no podés comprar ametralladoras como la R-15. De hecho, el tirador de Buffalo de hace 11 días apenas, el que mató a 10 afroamericanos, tuvo que ir a comprarla a Carolina del Norte. Pero puede tranquilamente hacerlo. Y si esperaba y si tenía paciencia, en alguna feria de armas, de estas que se hace cada tanto acá, muy seguido, la podría haber comprado también, porque ahí hay un agujero legal, no es una armería, entonces la puede vender. O va a una casa de empeño, donde venden cualquier cosa, y también hay armas y las pueden comprar. Hay un mercado paralelo que tiene que ver con esto que hablábamos ayer, 120 armas cada 100 habitantes. Ahora, Adrián, hay superabundancia. Dari. que en este contexto, hoy se realizó, creo que ayer o hoy, digo, en estas horas comenzó la convención de la Asociación Nacional del Rifle, precisamente en Texas. ¿Qué nos podés contar de las repercusiones de este evento? Bueno, ya lo tenemos a quien va a ser la estrella de esa convención, que es el expresidente Donald Trump, que mañana va a ser uno de los principales oradores, y él ya anticipó que va a hablar de cómo erradicar justamente estos episodios de tiroteos masivos sin hacer política partidaria. O sea, ya se empezó a atajar porque por supuesto que va a ser un discurso pro armas, como el que hizo los 4 años que fue presidente y antes también, hablando de que tiene que distinguirse justamente en no hacer leyes que no terminan sirviendo para nada, pero tampoco dando soluciones concretas. ¿Qué hace con esto? Le da un guiño a sus votantes, le da un guiño a la gente de la Asociación Americana de Rifle, que suele subvencionar campañas de muchos, también de los demócratas, hay que decirlo. Hay muchas demócratas, y a mí esto me tocó vivirlo en carne propia. Fui a casa de demócratas que están muy armados, pero por otra razón, no por inseguridad, sino porque tienen miedo a lo que dice la propia Constitución, que hay que armarse contra la tiranía. Algunos especulaban con que Trump se iba a querer apoderar del poder ilegalmente y entonces iba a haber una guerra civil. Entonces, ¿qué hacen? Compran armas los progresistas también. Por eso, en el año 2020, el año de la pandemia, se vendieron 23 millones de armas de fuego. ¿No? Todo es tan porque además tenían descabellado. miedo que... Uno te escucha y No, dice, es una locura. por suerte todavía no llegamos a Es ese increíble. nivel de locura en nuestro país, pero está muy en el seno de la sociedad estadounidense, el debate del uso del armamento, cuándo es protección y cuándo en realidad se convierte en un deporte muy límite en términos de peligrosidad. Yo quiero volver sobre algo que no me parece que deba pasar inadvertida en esta noticia, que tanto vos, Adri, como Dari
marcaron que por lo menos este hombre de 18 años, este joven, estuvo 1 hora atrincherado sin salir. En ese momento de inacción oficial, de la policía, por supuesto, imagino que sucedieron cosas. ¿Se pudo empezar a reconstruir qué pasó? Si fue que fue matando lentamente, si hubo tortura, si en rigor en principio no quiso matar a nadie. ¿Qué fue lo que sucedió en esos 60 minutos? Bueno, justamente lo que sucedía y la hipótesis principal hasta ahora es que la policía que estaba de guardia tuvo miedo de meterse en esta situación donde se veían en inferioridad de condiciones ¿Pero qué frente pasó al dentro armamento del que tenía esta colegio? persona. ¿Se pudo reconstruir? ¿Qué pasó en ese aula? Sí. En esos 60 minutos. No sé si Bueno, habrá fue testigos. fue solamente en un aula. Esta persona, Salvador Ramos, se atrincheró detrás de un escritorio y empezó a dispararle. Primero a algunos chicos. Cuando las maestras se interponían para cubrir a los chicos, las baleó hasta agujerearlas completamente, todo lo que pudo. Y después siguió con más chicos. El objetivo de él eran los chiquitos, porque había puesto en un posteo de Facebook que los chicos le iban a tener miedo. Era su obsesión, aparentemente, y está repetido en varios de estos posts, que él quería que los chicos le tuvieran miedo. No, él era una persona que había sufrido Con lo bullying cual, en el él colegio. estuvo un buen y tiempo con aparentemente los se estaba tomando cadáveres revancha. y con víctimas que lograron sobrevivir. Digo, porque me estoy tratando de representar esa escena que más allá de una masacre es del terror. Sí. Él estuvo con todos los cadáveres ahí y seguía disparando. Todavía no hay confirmación acerca de la cantidad de disparos que tenía cada cuerpo, pero fueron muchos, porque seguía disparando aún cuando ya estaban muertos. Ese es el tema, ¿no? Ese es el nivel sanguinario que tenía esta persona totalmente desquiciada, que seguía esperando que ingresaran otros chicos al aula para matarlos. ¿No? No les alcanzó con que fueran esos 19 y con herir otros. Había otros que simularon estar muertos, ¿no? Para poder sobrevivir, otros que se escaparon. Niños simulando pero, estar muchas muertos personas. para poder sobrevivir. Sí. Absolutamente, escondiéndose donde podían y esperando, no tenían otra cosa que esperar. Los testimonios van llegando uno a uno. Fue un episodio para los sobrevivientes, imagínate, absolutamente traumático, que le Salí pudo de haber eso. arruinado la vida por más Sí. que hayan resultado ilesos, ¿no? Salí de eso. Ahora, Pero Adrián, la gran mayoría no pasó la mejor parte. Lo que vos Sí. estás relatando es una fábrica del terror, porque es un ambiente donde los más cuerdos se arman a la espera de una guerra civil. ¿Cuánto tiene, qué despliegue tiene esa idea, esa versión en la sociedad norteamericana? Porque me estás hablando los demócratas, que vienen a ser los más progresistas, por ponerle muy entre comillas la izquierda, que son los que están queriendo hacer estas reformas sobre el tema de la tenencia y el control de armas, son también los que se arman en prevención de una guerra civil, o sea, un nivel de paranoia oficial generalizado. ¿Cómo funciona eso ahí? Bueno, tiene que ver con, como hablábamos ayer, con la familiarización que tienen con las armas desde chiquitos. No es visto como algo malo, ya sea para cazar, ya sea como defensa. Acá se sabe muy bien que si un delincuente entra en la casa, salvo en el estado de Vermont, en el norte donde esa ley no está, si vos, si la justicia considera que la persona ingresa a tu casa sin avisar, vos ni siquiera con voz de alto lo podés matar directamente, le podés tirar y nunca vas a ser el culpable. Es considerado agresor o agresora cualquier persona que ingresa al jardín de una casa. Está bien, pero ahí me responde a la voz de alto. hablas, a ver, de una situación de inseguridad y de un delito contra la vida o contra la propiedad. Yo te estoy hablando de una cosa esparcida socialmente desde el punto de vista ya político, o sea, una guerra civil. Imagínate que la tenencia de armas tal cual ocurre en los Estados Unidos sucede en la Argentina con este nivel de confrontación política. Te digo, se me paran los pelos y no quiero ni pensarlo. Se preparan para una Por guerra si civil. la- Es por si insólito, viene. claro, por si las Lo que dudas. pasa- No sé cuánto tendrá Sí, que ver esto con la toma de organismos de Estado en un momento en donde se sabía que Trump había perdido las elecciones. ¿Cuánto de eso se envalentonó, Adri? Pero lo que está marcando Eddie es exacerbar a cualquiera, porque están esperando que algo ocurra, por las dudas se están armando. Y ya no es contra mí, es contra, Claro. guarda que vienen contra todos, ¿no?
Pero mirá, ¿sabés lo que pasa? En la Argentina no está en la Constitución Nacional como un derecho fundamental. Acá son los padres fundadores de Estados Unidos, los primeros presidentes, las principales luminarias, digamos, que formaron este país, que pusieron a esta enmienda en segundo lugar después de la libertad de expresión. Es un derecho inmodificable. El otro día hablábamos del aborto. Bueno, el aborto no está como un derecho fundamental, entonces ni siquiera está como un derecho en la Constitución. Entonces puede ser modificado todo el tiempo. Acá, para poder sacar eso, necesitarían tener 2/3 partes en las dos cámaras y además tendrían que aprobarlo 38 de los 50 estados. Y eso no va a pasar jamás, porque claro, por lo menos la mitad de los estados son conservadores. Entonces, si vos tenés esto desde el comienzo de la historia de los Estados Unidos, donde todos y cada uno pensaban o consideraban que era imprescindible tener un arma en tu casa como si tuvieses un plato y cubiertos y traer comida, el pan a la casa todos los días, esto no se pudo modificar. Y Adrián, siempre hubo pretextos, ¿no? ¿Cómo juega, digo, en esta cosa de la compra de armas y la obsesión con las armas, estos movimientos que también empiezan a aparecer? Por un lado, las teorías conspirativas que plantean, bueno, se viene el fin del mundo. Estos movimientos que se llaman supervivencialistas, en inglés tiene un nombre bien definido, que dicen, bueno, se viene el fin del mundo, entonces hay que armarse, hay que prepararse. ¿Cuánto están creciendo también estos movimientos? Crecen permanentemente las teorías conspirativas que invitan a comprar armas. Bueno, por ejemplo, cuando durante la pandemia empezaron a liberar presos, en cuestión de un mes compraron 2 millones de armas en casas particulares, ¿no? Y no sé cuántos millones de municiones, ya me olvidé. Pero siempre hay un pretexto. También acá, ya sea por H o por B, alguien que quiera tomar el poder por la fuerza, ya sea a nivel nacional o a nivel Estado, o puede haber una acusación de fraude, nuevamente ahí tenemos una gran cantidad de gente que está comprando armas, ¿no? Y acá, bueno, el caso del fin del mundo también se da. Cualquier cosa puede ser el fin del mundo. Pero, a ver, por ejemplo, cada vez que hay una masacre, todavía no tengo los datos de esta, pero por ejemplo en la anterior, en la de hace 11 días, hay miedo por parte de aquellas personas que quieren comprar armas de que les prohíban las ametralladoras AR-15, bueno, los rifles, convertirles a ametralladoras AR-15. Entonces, ¿qué hacen? Van compulsivamente a comprar armas y municiones. Se estoquean, porque es como cuando compraban papel higiénico. Bueno, inmediatamente se estoquean. Ahora fue por estas horas récord la venta de mochilas para chicos y no tan chicos que tienen placas antibalas, que serían mochilas que pueden ser utilizadas como chalecos antibalas. 800% aumentó la venta de estos horribles. Vos nos estás útiles, hablando de digamos, algo, Adri, que lo das como noticia y es lógico que estás en Estados Unidos. Nos estás hablando de algo que no existe en Argentina. Mochilas antibalas que sirven de chaleco. Es todo tan... nos suena de ciencia ficción, pero está atravesando esto a la sociedad Sí, estadounidense. ya no es la de las chicas superpoderosas o la de He-Man. Es la insólito, que antigüedad He-Man. Es la de la mochila antibala. Antibalas, antibalacera, No, antimasacre. no lo puedo creer. Irrisorio, por